Bienvenidos a Elook Media MX, tu fuente de confianza para el análisis más profundo, contundente y sin filtros del fútbol americano de la NFL. Hoy nos adentramos en una de las narrativas más fascinantes, frustrantes y aleccionadoras que hemos presenciado en los últimos años dentro de la liga. Pónganse cómodos, porque esta es la historia del ascenso, la caída y el incierto futuro de un talento generacional. Imagina por un momento tener el cuerpo de un auténtico superhéroe sacado de las páginas de un cómic. Imagina medir 1,93 m, pesar más de 110 kilos de puro músculo magro, y aún así, tener la capacidad sobrehumana de moverte con la velocidad de punta y la agilidad elusiva de un corredor de talla mundial. Todo esto, mientras posees un brazo derecho capaz de lanzar el balón de fútbol americano a 70 yardas de distancia con una naturalidad asombrosa. Ese era exactamente el perfil de Anthony Richardson cuando irrumpió como un huracán categoría 5 en la escena profesional. Era, sobre el papel y en las simulaciones de los cazatalentos, la evolución definitiva de la posición de mariscal de campo. Representaba una promesa de grandeza absoluta y un atleta sin techo aparente ni límites visibles. Muchos analistas lo catalogaban, sin titubear, como el espécimen físico más impresionante que jamás hubiera evaluado el riguroso proceso del draft de la NFL, comparando su tamaño con Cam Newton y la violencia de su brazo con Patrick Mahomes o Josh Allen. Sin embargo, la historia que desmenuzaremos hoy es la prueba irrefutable y dolorosa de que, en la liga más hipercompetitiva y brutal del planeta, los dones físicos caídos del cielo no son suficientes para garantizar el éxito. Es también una lección magistral de cómo la impaciencia estructural de una franquicia puede llegar a fracturar el desarrollo natural de un diamante en bruto. Para entender este caos, tenemos que viajar al pasado. Los años de escuela secundaria de Richardson en Florida fueron como sacados de un videojuego en modo fácil. Era un atleta multideportivo prodigioso, bendecido con una genética única. Cuando llegó a los Florida Gators en el fútbol americano colegial, las expectativas estaban por las nubes en la implacable SEC. Comenzó su carrera universitaria de manera humilde como suplente, pero para la temporada 2022, las llaves de la ofensiva le fueron entregadas por completo. Y es exactamente aquí donde comenzaron a aparecer las primeras y sutiles grietas en su brillante armadura. Se esperaba que dominara de inmediato, pero sus primeras actuaciones como titular fueron una verdadera montaña rusa. En sus primeros 3 juegos de aquella crucial temporada, Richardson mostró una alarmante falta de procesamiento mental, lanzando 4 costosas intercepciones y 0 pases de anotación. Su toma de decisiones bajo presión era errática, forzando el balón en ventanas de cobertura imposibles. Su precisión dejaba muchísimo que desear debido a una mecánica de pies inconsistente. Sin embargo, justo cuando las críticas comenzaban a llover con fuerza, lograba ejecutar jugadas que te dejaban sin aliento, evadiendo a múltiples defensores detrás de la línea de golpeo para luego lanzar bombas perfectas a más de 50 yardas. Terminó esa campaña con 16 anotaciones totales y solo 2 intercepciones en sus últimos 6 juegos. Pero el dato estadístico más preocupante fue su último juego colegial, donde completó apenas 1/3 de sus pases. Llegaba a la liga profesional con el minúsculo bagaje de solo 13 inicios en toda su carrera universitaria. Era un diamante que pedía a gritos un pulido exhaustivo. Llegamos al draft de 2023. La franquicia de los Indianapolis Colts se encontraba en un estado de desesperación crónica por encontrar a su próximo líder tras el sorpresivo retiro de Andrew Luck. Con la codiciada 4ª selección global, el gerente general Chris Ballard y el dueño Jim Irsay tomaron a Richardson. Fueron seducidos por la idea de lo que podría llegar a ser, pero existía un dilema gigantesco sobre cómo manejar su desarrollo. Con un talento tan crudo y problemas mecánicos tan documentados, la lógica dictaba que debía sentarse al menos un año en la banca para aprender el intrincado esquema profesional. Sin embargo, bajo la dirección del entrenador Shane Steichen, los Colts tomaron una decisión extremadamente arriesgada. Richardson sería el mariscal de campo titular desde el primer día. Rechazaron por completo la idea de la paciencia institucional y apostaron ciegamente a que las repeticiones en vivo serían su mejor maestro. Esa presión asfixiante de justificar ser la 4ª selección global comenzó a pesar enormemente sobre los hombros de un chico de apenas 21 años. Su temporada de novato no fue de desarrollo acelerado, sino una trágica historia de supervivencia médica.
La velocidad del juego en la NFL es radicalmente diferente, y los golpes son devastadores. En su año de debut, apenas pudo mantenerse sano para completar 2 juegos. En la semana 2, una fuerte conmoción cerebral lo sacó del campo. En la semana 5, una grave lesión en su hombro derecho requirió cirugía mayor y puso fin a su temporada tras solo 4 partidos. Vimos destellos de brillantez absoluta, pero también a un joven claramente abrumado por las complejas coberturas profesionales. En lugar de aprender a leer los esquemas, se convirtió en un rehén de la rehabilitación, perdiendo un año crucial. El esperado regreso debía ser su redención. Por un fugaz instante lo pareció, regalando jugadas espectaculares que desafiaban la física. Pero el fútbol a este nivel de élite se trata de consistencia, y estadísticamente estaba fracasando estrepitosamente. Sus porcentajes de pases cayeron por debajo del 50%, lanzando más intercepciones que anotaciones y fallando en rutas cortas de rutina. Para empeorar el panorama, su cuerpo volvió a traicionarlo con una dolorosa lesión en la cadera. Cuando finalmente regresó al campo, la narrativa pública había cambiado de manera drástica. Ya no era visto con ojos indulgentes. Muchos lo consideraban una carga pesada para la ofensiva. El punto más bajo fue una alarmante cuestión de actitud que sacudió su liderazgo. Ocurrió el incidente donde abandonó el campo en una jugada crucial, alegando estar demasiado cansado. En la sangrienta cultura gladiadora de la liga, pedir salir por cansancio siendo el rostro de la franquicia es un pecado capital imperdonable. Las críticas fueron feroces, y la paciencia de los Colts se agotó. La 4ª selección global fue enviada a la banca en favor del veterano Joe Flacco. Fue un golpe psicológico devastador y un ultimátum de la directiva. Aunque la etapa de Flacco forzó el tenso regreso de Richardson, la inconsistencia paralizante seguía allí. Luego surgió una revelación médica preocupante. Confesó lidiar con espasmos crónicos en la espalda desde el 8º grado. Un problema severo que terminó su temporada 2024 de manera triste, con un abismal 47% de pases completos y 12 intercepciones. En 2025, la gerencia firmó a Daniel Jones para traer competencia. La infame mala suerte atacó de nuevo. Richardson sufrió una extraña fractura orbital en el ojo durante los calentamientos. Poco después, Daniel Jones fue nombrado titular indiscutible. Richardson quedaba relegado a suplente y se espera que solicite un intercambio lejos de Indiana. Esta saga nos recuerda que el potencial atlético infinito jamás compensará la falta de fundamentos técnicos, la inmadurez o la fragilidad estructural. La decisión de apresurar su proceso dañó su trayectoria. Sin embargo, en el Look Media sabemos que sería un error escribir su obituario deportivo hoy. Apenas tiene 24 años. Ese talento puro sigue intacto. Si logra aterrizar en un ecosistema diferente que no le exija ser el salvador mesiánico inmediato, su historia podría dar un giro. Imagínalo sanando su confianza bajo tutores como Kyle Shanahan o Sean McVay. La próxima temporada definirá su legado. Tendrá que sanar integralmente y madurar su enfoque. O aprende a volar reconstruyendo su juego desde los cimientos, o se convertirá en un doloroso caso de potencial desperdiciado en la historia del draft. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse y dejen su opinión. Esto es el Look Media MX. Hasta la próxima. Hasta la próxima.